¿Les puedo hacerles una pregunta así al azar, personalmente, dirigirme a uno de ustedes, o la que sepa me responde? ¿Cómo les gustaría? El que sepa que responda, dice. Muy bien, Dieguito, usted parece que sabe. Al Diego le vamos a preguntar. Quiero que prendan, todos enciendan las cámaras, por favor. Porque viéndoles las caras voy a preguntar. Al que esté más descuidado le pregunto primerito. Sí. A ver, díganme ustedes, ¿qué entienden ustedes por variables? ¿Quién me puede decir qué entiende como variable? ¿Para qué sirven? ¿Qué son? Dentro, obviamente, del marco de la investigación, ¿no? Por supuesto. Las variables son, no es un método, sino es una manera de encontrar sesgos en la investigación. Son diferentes puntos en los que uno se puede tratar, porque puede haber variables que sí nos sirvan directamente para la investigación y otras variables que no nos pueden servir. O sea, son Claro, o puntos sea, primero estratégicos. tenemos que averiguar qué variables están internamente dentro del problema, ¿no? Que podemos nosotros identificar. Toda variable es medible y tiene que ser medible, ¿no? Ya vamos a ver. Entonces, con esto yo me doy cuenta de que la mayoría, o bien sí conoce, está un poquito descuidada del concepto. Entonces, lo vamos a ver para que les quede bien claro, ¿no? Estoy convencido de que usted sí sabe lo que es una variable, pero no le pueden dar el concepto como tal. Y van a darse cuenta que ustedes sí pueden reconocer una variable, sino que les hace extraño en cuanto al concepto mismo de lo que es una variable. Voy a presentarles a ustedes un trabajo corregido de una compañera que me envió y que creo que está aquí con ustedes. No, no está. Vamos a ver si es de este. Sí, este es del uno y entonces vamos por el otro. Tengo María Belén, aquí está. Esta me parece que es. Ya. La mayoría de ustedes me presentó ya el plan. Ahí quedamos la mayoría, quedamos con el plan, ¿no es cierto? Yo califiqué el plan y corregí y envié. Los que sí corrigieron, perfecto, hubo cómo corregir hasta la nota. Este trabajo de esta compañera, o de otro paralelo, ¿no? Le revisé y le corregí. Como ustedes saben, yo al lado derecho pongo las correcciones, lo que tienen que corregir. Entonces, apenas le pude leer, ¿no? Me di cuenta que desde la formulación del problema ya estaba mal planteado. No con el hecho de que simplemente pongamos los signos de interrogación, ¿no? Ya esté formulado el problema. La compañera está haciendo referencia a el problema que estamos sufriendo en el momento casi a nivel mundial, lo que es el COVID-19. Y entonces, ¿a quién le echamos la culpa del COVID? ¿Cómo se da? ¿Cómo está generando? ¿Y cómo han respondido, ¿no? Nuestros centros hospitalarios? Y entonces ella le pone de esta manera la formulación del problema. Ya les digo a qué hace referencia. Hace referencia al COVID y que hay un aumento tremendo de contagiados y piensa que de pronto los médicos, los enfermeros, es decir, el personal de enfermería de los centros hospitalarios, primero, no cuentan con los insumos para estar protegidos, ¿no? Los elementos biosanitarios, no cuentan con ellos, entonces ese es el problema que ella le ve. Entonces, les voy a leer la formulación y de ahí vamos a ver nosotros cómo debería formularse correctamente, cuáles son las variables que deberían estar identificadas de acuerdo a las causas que también tienen que ser identificadas. Y van a darse cuenta que en este trabajo no están. Primero, en todo lo que le leí, no pude ver desde el planteamiento del problema, que es el contexto, ¿no? Del problema. Habla del COVID, sí, habla de porcentajes, sí,
y termina diciendo lo siguiente. Voy a aumentarles un poquito el tamaño de las letras para que ustedes se ubiquen, ¿no? En el Ecuador, especialmente en la provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, la comunidad no acata las leyes dadas por el COE nacional, infringen el toque de queda y no utilizan las medidas de seguridad. No, yo digo medidas, pero aquí dice medias, ¿no? Aquí dice medias de seguridad sanitarias necesarias. Ha sido el motivo por el cual el COVID-19 ha ido aumentando drásticamente en la provincia. Se puede decir que esta enfermedad se ha salido de las manos, causa por la cual los hospitales se están saturando de contagiados y los profesionales de enfermería, debido a que no tienen los implementos necesarios, contraen el virus que lastimosamente causa la muerte de este personal. Esa es la formulación del problema, de acuerdo a la compañera. Entonces, lo importante es que la formulación del problema sea, o el problema central, sea una sola frase en donde esté prácticamente la médula del problema, ¿no? Entonces, yo analizando esto, dije, no, o sea, van a darse cuenta, digo, bueno, voy a revisar cuáles son los objetivos de investigación de acuerdo al problema que está planteando la compañera. Y entonces me pone los siguientes problemas. Fíjese, dice, indicar al personal de salud la manera correcta de cómo utilizar los implementos de bioseguridad. Indicar al personal de salud la manera correcta de cómo utilizar los implementos de bioseguridad. Otro objetivo específico de investigación pone, proponer que el gobierno entregue de una manera más rápida y eficiente los insumos y elementos de bioseguridad que se requieren en los hospitales. Luego pone el siguiente objetivo específico, el 3, dice, escuchar al personal de salud sobre su situación actual ante esta pandemia. Objetivos de investigación, tomen en cuenta eso. El cuarto objetivo dice, tratar de disminuir los contagios en la comunidad para no tener una sobrepoblación de contagiados en los hospitales. Y por último dice, proponer una solución rápida respecto a los elementos que necesita el personal de salud para que pueda brindar una mejor atención. Entonces, estos objetivos que plantea la compañera de acuerdo a la formulación del problema no son objetivos de investigación, así de sencillo, no son, ¿no? No buscan dónde está el problema y por qué se da el problema, cómo se da, dónde se da, a quiénes afecta, cómo afecta, por qué afecta, para qué afecta. Todo ese tipo de preguntas no pueden ser, no se puede identificar como preguntas o objetivos de investigación. Entonces yo le pongo al lado derecho, no son objetivos de investigación, tiene que replantear. Y aquí les comento, miren, si ustedes están planteando mal el problema, está mal formulado el problema, difícilmente van a encontrar las causas, difícilmente van a plantear los objetivos de investigación y es complicado también identificar las variables de investigación y mucho menos hacer preguntas para la investigación. Porque basados en los objetivos de investigación, se plantean las interrogantes, las preguntas de investigación y que estas tienen que tener directamente relación con las variables de estudio. Entonces, leyéndole, yo cojo, le veo y digo, ¿sabe qué? A través del WhatsApp me comuniqué con la compañera y le digo, ¿sabe qué? Su trabajo tiene que ser revisado, me gustaría explicarle que está planteando mal. Entonces le expliqué lo que estaba mal, y no decía Damián, no le cacho, explíqueme mejor. Y bueno, estuvimos hablando, entendieron algunas cosas, y entonces le hice ver, ¿no? Que la mayoría de los ítems que está planteando aquí en su plan están mal. O sea, empezó mal y termina mal. Mire, de cuanto a los principales impactos, también al lado derecho le pongo yo cómo tiene que exponer con claridad el tipo de influencia específica que produce su investigación, o sea, su investigación, ¿qué impactos va a generar? Entonces aquí no pone ningún tipo de impacto, porque pueden ser impactos en cuanto a la salud, impactos económicos, impactos ecológicos posiblemente, o sea, todos los impactos que puede provocar su investigación, ¿no? Entonces ya les voy a ver cómo podría impactar, ¿no? En la descripción del proyecto quiero leerles, dice, descripción del proyecto, o sea, la descripción del proyecto, ¿qué es? Primerito, hay que entender,
Se debe indicar cómo se logrará cada objetivo específico o cada componente o apartado del informe del proyecto. Expone corta y claramente el contenido del proyecto, la metodología que se propone seguir, de los aportes e importancia, así también los objetivos de la propuesta. No de la forma que se tiene que poner acá en la descripción metodológica, pero se hace una descripción ligera de lo que, en qué consiste su proyecto. Perdón. Y entonces, aquí le aclaro qué es lo que tiene que poner y miren lo que coloca. Primero, enumera y dice, evitar más muertes del personal de salud de enfermería en la provincia de Imbabura brindándoles insumos de bioseguridad. 2. Proponer que el gobierno entregue de una manera más rápida y eficiente los insumos y elementos de bioseguridad que se requieren en los hospitales. 3. Escuchar al personal de salud sobre su situación actual y brindarles el apoyo que necesiten. 4. Tratar de disminuir los contagios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que ustedes se pueden dar cuenta? ¿Qué está planteando aquí como descripción del proyecto? Se dieron cuenta que son los mismos objetivos de investigación, los objetivos que planteó aquí. Lo único que hice es coger y copiar. Miren, indicar al personal de salud de manera correcta y vuelve a poner los objetivos específicos, me pone en la descripción del proyecto. ¿Sí se dan cuenta? ¿Están viendo? ¿Están cachando lo que estamos viendo ahorita? ¿Sí se ubican? Ya. Entonces pueden darse cuenta que el trabajo está mal hecho. ¿Entienden? Entonces ya el resto también se va a ir mal. Y pone el marco teórico que les hablé acerca del marco teórico también, ¿no? Que había que poner aquí solamente los supuestos, qué libros y los temas que va a tratar su proyecto, nada más, ¿no? En dónde puede ubicar. En cuanto a la descripción metodológica, fíjense, en 4 estrofas se pone, y hablamos tanto, recuerden ustedes, de lo que tanto les expliqué sobre la descripción metodológica. Les dije, esta descripción metodológica termina con los instrumentos de validación de los instrumentos de investigación, con las firmas que están acreditando de que su trabajo, esos instrumentos pueden ser aplicados o no. Con eso terminamos. Y hablábamos del diseño de la investigación, los tipos de investigación, en fin, los instrumentos que se van a utilizar. Hablamos bastante acerca de la descripción metodológica y sin embargo no hay nada aquí. Dice, mi investigación es de tipo exploratoria, con método empírico. Utilizaré los instrumentos como las encuestas o las entrevistas. Dice, preguntas directrices. ¿Usted, como personal de salud, se siente segura para apoyar en esta pandemia? ¿Cuenta usted con los elementos de bioseguridad apropiados? ¿Sabe o conoce usted cómo se previene la enfermedad? El gobierno o el Ministerio de Salud se ha preocupado por el personal de salud y los contagiados que tienen en esta área, y pone entrevista. El objetivo sería dar a conocer que los que están pasando por lo que está pasando el personal de salud, su realidad y la falta de apoyo del gobierno y del Ministerio de Salud. Luego, en cuanto al cronograma de actividades, no me pone nada, y yo le pongo un ejemplo. Ya al lado derecho le estoy poniendo todo lo que tiene que corregir, por supuesto, ¿no? Ya les estoy diciendo, ¿no? Y entonces aquí le pongo un ejemplo de lo que tiene que ser un cronograma, y ella no pone ningún cronograma, ¿no? Sino que pone como cronograma de actividades, pone lo que va a realizar. Dice, realizaremos las actividades en el siguiente orden. Ir a los hospitales de la ciudad de Ibarra, brindando elementos de bioseguridad alterno. Ellos van llevando de... 2. Realizar llamadas o entrevistas directamente con el Ministerio de Salud y el gobierno para que entreguen los elementos de requerimiento de los hospitales. 3. Dice, realizar encuestas al personal de salud para saber su situación actual y lo que están sintiendo a través de esta pandemia. En la comunidad brindaremos charlas, encuestas y daremos a conocer por medio de la televisión lo que es el virus y las medidas que se deben tomar para no seguir propagando el virus. Por último, 5, dice, verificar en los hospitales dónde brindamos la ayuda de elementos alternos para ver si se están dando en buen uso. En recursos tampoco me pone, y ya les estoy diciendo que al lado derecho les estoy poniendo que no coincide.
no pone los recursos, no pone nada con relación al financiamiento, y de fuentes de información, todo esto que está aquí, ¿ya? Que puede pasar esto en fuentes de información, esto debería poner con los temas, ¿no? En el marco teórico, que es lo que una guía que debería tener. Entonces, dicho todo esto, ¿no? Yo, para poderle hablar el trabajo de ella, dije, primero tenía yo que plantearle, formularle y identificar el problema central. Y entonces, en el mismo trabajo, pude identificar esta frase que está aquí. Y entonces dije, aquí está la formulación del problema. Y dice, una de las denuncias reiteradas por médicos y enfermeros es que no disponen de adecuadas condiciones de bioseguridad para atender a quienes llegan a los centros sanitarios colapsados tras el crecimiento de los contagios. Aquí está formulado el problema, o el problema central. Entonces lo que hice fue a la compañera, no le digo, ¿sabe qué? Yo le voy a ayudar en orientarle y hacerle una guía en cuanto para que usted continúe con su trabajo. Entonces, lo primero que hice fue, de su mismo trabajo, la formulación del problema que está aquí. Y dice, las denuncias reiteradas planteadas por los médicos y enfermeros es que no disponen de adecuadas condiciones de bioseguridad para atender a quienes llegan a los centros sanitarios colapsados tras el crecimiento de los contagios. Entonces aquí ya está formulado y digo, a este problema central vamos a ver las causas. ¿Qué nomás produce o ha generado estas denuncias? Entonces yo le planteo a la chica y digo, mire, yo le pongo 4 que ella bien podría poner más si quería o quedarse con estas. Simplemente yo le estoy orientando. Entonces la primera causa que le pongo es sobre la escasez de insumos y equipos de bioseguridad. Hay una escasez, una de las causas. 2, desvío de recursos económicos destinados a la adquisición de equipos de bioseguridad. 3, irresponsabilidad de los directivos de salud a nivel regional. 4, incapacidad del sector de la salud para atender la pandemia de COVID-19. Esas son las causas que yo considero están generadas por este problema que vemos nosotros acá, de las reiteradas denuncias y que hay contagios. ¿Ya? Entonces, eso vamos. Hablamos. Entonces, de estas 4 causas, pueden claramente identificarse por cada una de ellas las variables. Entonces, si hablamos de escasez de insumos y equipos de bioseguridad, ¿qué tenemos que medir? Los insumos de bioseguridad. Esa es una variable que tiene que ser medida. En cuanto, primerito, a la cantidad. Si hay o no hay la suficiente cantidad, si son o no son esos insumos los adecuados para atender esta pandemia en el COVID-19. Entonces, de esta variable hay mucho que preguntar, solo en cuanto a los insumos de bioseguridad. En cuanto dice desvío de recursos económicos, la otra variable son recursos económicos. Vamos a ver si es que el gobierno o el ministerio tiene o no cuenta con los recursos económicos y cuál es el rumbo que toman. Si llegan o no lleguen, cómo se desvían. Y claramente sabemos nosotros, y ustedes me darán la razón, de que hoy en la actualidad, ya por de acuerdo a los noticieros que tenemos nosotros, ¿no? Ha habido el dinero para comprar los insumos y han sido desviados. Vemos que ya han comprado insumos también para combatir el COVID-19 y han sido robados por estos tipos de Salcedo y estos Muñozes y tanta gente que está por ahí y que son del ministerio. Ustedes habrán escuchado noticias. Entonces sí ha habido un desvío de esos recursos económicos hacia esas personas, ¿no? O sea, hay un problema ahí. ¿Y quiénes son los afectados? Lo que ya vimos en dónde y quiénes, ¿no? Luego vamos sobre la siguiente variable que también tiene que ser medida, es la responsabilidad médica. O sea, ¿qué tan responsables o qué tan irresponsables? Le pusimos como una causa, dice, irresponsabilidad de los directivos de la salud a nivel regional. Pero la variable es responsabilidad. Ahora vamos a comprobar si esa irresponsabilidad es a los niveles que se está presentando, ¿no es cierto? Si existe o no existe y en qué medida se presenta la irresponsabilidad de las personas o del personal administrativo de los hospitales. Y por último, de acuerdo a la cuarta causa que está identificado aquí, dice la incapacidad
del sector de la salud para atender la pandemia COVID-19. Entonces aquí hay otra variable que puede ser medida, que es la atención de los servicios médicos frente a la pandemia. Entonces la atención se puede medir si es alta, buena, baja. La atención podemos hacer hasta numéricamente, de 1 a 10, ¿cuánto usted considera la atención? Siendo la pésima 1 y muy buena 10. Entonces podemos medir la atención y qué tipo de atención se está dando. Entonces, identificar esas variables, entonces vienen los objetivos de investigación. Obviamente, el objetivo general tiene que desprenderse de la formulación del problema o del problema central, que está acá. Las denuncias reiteradas planteadas por médicos y enfermeros es que no disponen de adecuadas condiciones de bioseguridad, etc. Entonces, simplemente se plantea así. Aquí una consultita. En este caso, por ejemplo, las variables vienen porque ya se viene planteado un problema, ¿no es cierto? La formulación del problema ya te dice que ya hay una causa, por ejemplo, ya sabemos que el COVID o en este caso los problemas económicos que están siendo causados por los desvíos, pero ya sabemos que ese es el problema, ¿no es cierto? El problema es que la gente constantemente el problema es que hay reiteradas denuncias. Exacto. Ese es su problema, ¿no? Denuncias, entonces, dice, planteadas por los médicos que se sienten indefensos, que se sienten vulnerables. ¿Por qué? Por no disponer con los insumos adecuados, ¿no es cierto? Pero cuando estamos haciendo una investigación que, por ejemplo, vamos a partir de cero, que no sabemos datos exactos, por ejemplo, al menos en nuestro tema, por ejemplo, tenemos datos, pero no son datos que se hayan evidenciado antes. Se tiene ciertos datos, pero no a nivel nacional. Es una investigación nueva que nosotros vamos a hacerla recién. O sea, vamos a partir de cero para llegar recién al objetivo. Puede que resulte como puede que no resulte. En este caso, las causas, ¿cómo irían? ¿Serían las causas directas o sería por preguntas? Ya, vamos a pensar en esto, ¿verdad? ¿No? Porque ustedes están proponiendo, ¿no es cierto?, que hay dos tipos de consumos alimenticios, unos que favorecen y otros no, al rendimiento de los ciclistas, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces, ustedes van a hacer una investigación en ese sentido, vamos a ver, la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, una variable primerita ya está identificada, la alimentación, pues. Vamos a medir y a hacer comparaciones de la alimentación vegetal, mineral y animal, ¿no es cierto? Entonces, esa es una variable ya que se puede medir, ¿no es cierto? Porque esto, si decimos nosotros, el problema es que nosotros tenemos que nuestros deportistas, ciclistas, están en desventaja frente a otros ciclistas a nivel internacional, como puede ser el ámbito o el escenario europeo, ¿no? Decimos, ¿a qué se debe? Digo, de pronto pensemos, una de las causas es, el alimento, ¿no es cierto? Porque sabemos que el rendimiento, hablemos físico, de los latinoamericanos, sobre todo de los países, entre paréntesis, subdesarrollados, frente a los europeos, siempre están más adelante, entonces ya tenemos un problema ahí. Y entonces, una de las causas, la alimentación. Entonces, la variable alimentación. Otra variable que tenemos que también necesariamente medir es el rendimiento. Exacto. Eso me iba. Porque entonces, nosotros vamos a partir, por ejemplo, de una marca que los deportistas ya tienen hecha en un circuito X. Ya, por ejemplo, decirte Yaguarcoche. El circuito tiene 10 kilómetros. Entonces, actualmente, esos deportistas lo están haciendo en 10 minutos. Con la alimentación actualmente, o sea, normal, sin ningún tipo de... Sin ninguna intervención, sin ninguna experimentación con lo que tiene lo normal. Ya, perfecto, entiendo. Ahorita vamos a comenzar. Les vamos a dar un menú durante una semana. Entonces, y después les vamos a hacer el mismo análisis en el mismo recorrido, a ver si es que aumenta el tiempo o disminuye el tiempo. Entonces, ese también sería... Esa es una variable continua que hay que hacer. Ya le vamos a ver más adelante cuando topemos las variables. Perfecto. ¿Cuál es su pregunta en particular? Es lo que quiere ver, si es que las causas, por ejemplo, en este caso, las causas vienen de la formulación directa del problema. Acá las causas serían igualmente como preguntas o le hacemos directamente preguntas.
Una primero, vamos a pensar en esto, ¿no? Con lo que yo le planteo de la siguiente manera. Dice, es preocupante el rendimiento deportivo de los ciclistas ecuatorianos frente a los deportistas europeos en cuanto al rendimiento físico. Ya es preocupante, ya es un problema, que nosotros no somos competitivos frente a esos otros deportistas. Entonces, vamos a identificar, ya está, con eso ya le planteamos. Ahora vamos a ver las causas. Primerito, una de las causas que estamos viendo, digo, la alimentación. Otro segundo variable, el rendimiento. Otro tipo de variables son los tipos de ejercicios que están haciendo. ¿Entiende? Porque pueden ser tanto apropiados como no. Porque de pronto ellos están practicando un escenario, pensemos en esto. Están en un escenario que es de full calor, hablemos de la costa o acá. Y total, donde compiten es full frío y son alturas bien elevadas, donde hay nieve. Entonces, las condiciones físicas, o sea, ya tengo otra variable que tengo que medir, los ejercicios, el ambiente, en fin, ya vamos a ir viendo adelante, ¿entiende? Entonces, mientras vamos explicando ahorita, usted va anotando e identificando qué variables usted necesariamente va a tener que medir. ¿Estamos? Ahora voy a seguir continuando con mi explicación. ¿Les parece? Ok. Ya, entonces, una vez ya identificadas las variables de estudio que vimos, que eran los insumos, los recursos, la responsabilidad médica y la atención. Entonces, basados en eso, me planteo el objetivo general. Les decía que el objetivo general se plantea directamente, surge del problema central o de la formulación del problema. Simplemente marcándole a manera de objetivo, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces aquí pongo analizar, mire. Y la frase es igualita. ¿Qué más? Analizar las denuncias reiteradas planteadas por médicos. Voy a analizar de qué se están quejando, qué están denunciando, por qué están denunciando, cuándo denunciaron, cuáles son las condiciones. Entonces pongo, este es mi objetivo de investigación general. Analizar las denuncias reiteradas planteadas por médicos y enfermeros es que no disponen de adecuadas condiciones de bioseguridad para atender a quienes llegan a centros sanitarios colapsados tras el crecimiento de los contagios. Vamos al siguiente objetivo. De las mismas variables que pusimos acá y de las causas, solamente le convierto en preguntas. Miren, los objetivos específicos. Averiguar sobre la existencia suficiente de equipos de bioseguridad en el Cantón Ibarra. Analizar la existencia y destino de los recursos económicos destinados a la adquisición de equipos de bioseguridad. Tercero, comprobar la irresponsabilidad de los directivos de la salud a nivel regional. Y por último, verificar la incapacidad del sector de salud para atender la pandemia COVID-19. Fíjense en que de estas variables surgen los objetivos de investigación y que están directamente relacionadas con las causas, ¿no? Y que estas causas están ligadas al problema central. ¿Entienden? Todos están conectados. Entonces, luego de haber hecho ya los objetivos específicos, yo me planteo las interrogantes por cada objetivo específico. Me planteo, aquí ya depende de cada uno, ¿no? Si planteo 2, 3, 4, 5 preguntas por cada variable, que aquí si yo tengo 4 variables, por lo menos unas 5, ¿no es cierto? 5 por 4 ya tengo 20 preguntas mínimo, ¿no? Para mi cuestionario. Y aquí le he dado como ejemplo a la chica para que se oriente, ¿no? Que por una variable le he hecho 2 preguntas para que la chica también haga su trabajo, por supuesto, ¿no? No es que le estoy haciendo, le estoy orientando, le estoy guiando. Dice, de la variable insumos de bioseguridad, le planteo 2 preguntas de la primera variable, que dice, quiero averiguar, ¿existen suficientes equipos de bioseguridad en el Cantón Ibarra? Hay que saber qué tanto es suficiente, ¿no? ¿Cuál es la cantidad suficiente de insumos de bioseguridad que deben tener y centro de atención de la salud? O sea, no solamente es que tengan, sino que saber si que existe o no existe lo suficiente en cuanto a número, a cantidad. En cuanto a estos insumos, haría más preguntas. Si son los que realmente están acondicionados para atender esta pandemia. Como por ejemplo, pensemos en esto, que como decía el presidente de ustedes, ¿no? Que no es mi presidente, el presidente Lenín Moreno, cuando estaba en una entrevista puesto el tapabocas abajo en los labios y la nariz no le cubría. Y dice, ¿cómo es que se pone este trapo? Le llamó trapo
al tapabocas que le puede salvar la vida. Entonces, así le despreció. Este trapo, ¿cómo se pone? Posiblemente debe haber sido un trapo. Entonces, ¿de qué calidad tiene que ser ese trapo? ¿No es cierto? Si hasta la ropa tiene que ser, ¿no es cierto? Que ustedes, es esa que evita la humedad, ¿no es cierto? El textil tiene que ser diferente, que tiene que tener las fibras, tiene que combatir. Entonces, por eso se llama y tienen niveles de categorías en cuanto a los tapabocas. Entonces, no solamente es que tengan, sino que sean los adecuados. Entonces, en cuanto a los equipos de biología, habría que plantearse muchas preguntas. En cuanto a los recursos económicos, también le planteo dos preguntas para que ella siga planteando y siga haciendo el resto, por supuesto, ¿no? Dice, la variable recursos económicos. La primera pregunta que me hago yo para meterle ya en el cuestionario de preguntas es buscar en base a esa variable, dice, variable recursos económicos. ¿Cuál es el circuito de la existencia y destino de los recursos económicos destinados a la adquisición de equipos de bioseguridad? Entonces, ¿cómo va? La plata está en el Banco Central. Si está en el Banco Central, luego ¿a dónde se va? Al Ministerio de Salud. Luego del Ministerio de Salud, ¿a dónde se va? A los COE. ¿A dónde se van? ¿Cuál es el camino, la ruta que siguen los recursos económicos hasta que lleguen a donde necesitan comprar? Entonces, para saber dónde se detiene o quiénes se roban. ¿Entienden? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo se distribuyen los recursos económicos destinados a la adquisición de equipos de bioseguridad? O sea, ¿cómo se destina? ¿Cuál es ese destino? Entonces, con eso yo pienso que le estoy ayudando bastante a la chica, ¿no? Y dice, variables de responsabilidad médica. La variable responsabilidad médica. ¿Cómo medir la responsabilidad de los directivos de salud a nivel regional? Es la primera pregunta que me hago. ¿Cómo mido la responsabilidad? ¿No? Si cumplen o no cumplen con ciertas normas, qué sé yo, ahí ya toca plantear, y es un trabajo que le estoy dejando a la compañera, ¿no? Para que piense, o sea, analice, sea crítica. Y otro dice, ¿qué tipos de irresponsabilidad existen en los directivos de salud a nivel regional? Entonces aquí pondría yo, en cuanto, ¿se acuerdan cuando hablábamos nosotros de la irresponsabilidad de los choferes? Si se dedicaban al trago, si no les importa seguir los señales de tránsito, en fin, ¿dónde está la responsabilidad? Aquí también habría que buscar, ¿no? Los tipos de empresas que existen. Entonces, basado en esto, les digo, muy bien, compañerita, niñita, vaya, coja y reorganice su trabajo. Entonces, ya con eso yo le estoy orientando y aportando para que la compañera, y lo hizo, y no, ya me gustaría mostrarles el trabajo ya regular, ¿no? Pero ya le estoy planteando a la chica cómo tiene que poner, y espero que a ustedes también, en base a este ejemplo, se hayan guiado mejor. Entonces, ¿qué nos queda? En donde se generan las dudas son en las variables. ¿Cuántas variables tengo que poner y qué nomás son? Entonces, aquí vamos a ver el concepto, ¿no? Epistemológico, el concepto de lo que es una variable. Hay que tomar en cuenta que cuando se habla de variables, se habla de elementos que tienen que ser medidos o se pueden medir, ¿no? Entonces, ¿pero qué se mide? Una variable es una propiedad, o hablemos de acá, propiedad o atributo que tiene un ente. Aquí está quiero que por favor todos pongan atención en el concepto, dice. Variable es una propiedad, ¿no? Es una propiedad, o también puede decir atributo, de los sujetos que pueden variar. Entre paréntesis está adquirir diversos valores. El recorrido sería así. Es una propiedad de los sujetos que puede variar y cuya variación es susceptible a medirse cualitativa o cuantitativamente. ¿Qué más puede verse como una variable? Cuya característica es un objeto de investigación que puede ser medida. Las características o atributos, como les dije, ¿no? Atributos, propiedad o atributo, que admiten diferentes valores. ¿Qué nomás son estos valores que se pueden medir? La estatura, la edad, el coeficiente intelectual, el clima. Entonces, en fin, las variables de una hipótesis tienen que ser comprensibles, precisas, lo más concretas posibles. Entonces, espero que vayan poniendo atención ustedes y se den cuenta si sus variables están siendo o no están siendo las que deberían ser medidas en su trabajo de investigación. Variable es una característica bien determinada
que puede tomar diferentes valores. Es decir, que puede ser medible, ¿no? Variable medible. Pero también hay otras que no son medibles, pero sin embargo están sujetas a interpretación en cuanto a diferencias, en cuanto a géneros o categorías. Dice, las variables pueden ser expresadas en varias categorías, como por ejemplo, las variables no medibles, que son raza, forma, variedad, color, sexo, ciclo, talla, nacionalidad, religión, profesión, tipo de empresa, régimen de la empresa. No se puede medir numéricamente, pero sin embargo sí se pueden diferenciar y poner ciertas categorías. En cuanto a lo medible, el peso, la edad, producción de ingresos, precios, ventas, egresos, salario, inflación, tipo de cambio, dólar, depreciación. Entonces, ¿cómo se clasifican? Se clasifican según el tipo de investigación, según el sujeto de la investigación, según su naturaleza, según la escala de medición y según el uso. Así se diferencian las variables. Según la investigación, tenemos las categóricas y las continuas. Jorge me parece que tiene que ver las continuas, ya les vamos a ver por qué les digo que pueden ser continuas, para cuando se mide el rendimiento. No solamente se mide un día o dos, se mide una semana. En cuanto a la comida, se tiene que medir durante varios días, ¿no es cierto? No solamente un solo día en cuanto al consumo, entonces son continuas. Las categóricas son tanto dicotómicas como policotómicas. Según su naturaleza, son cualitativas o cuantitativas. Según la escala de medición, son nominal y ordinal. Según su uso o relación, son variables tanto dependientes como independientes. De todas ellas vamos a ver más adelante. Variables categóricas, que son las que están aquí, ¿no? Y que pueden identificarse como dicotómicas y policotómicas. Son las categóricas. A ellas vamos a hablar. Variables categóricas. Clasifican a los sujetos distribuyéndolos en grupos de acuerdo a algún atributo previamente establecido, como por ejemplo el idioma, la ocupación, la profesión, etc. Son las categorías que se pueden identificar. Dice, admiten la asignación de números, pero no implica que representen cantidades numéricas, como por ejemplo puede ser alto, bajo, mediano. Hacen unas medidas, pero no son números, no emiten números, pero estamos poniendo cantidades, ¿no? En ese sentido hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Se analizan mediante procedimientos aritméticos básicos, como el conteo o porcentajes o estadísticas. Estos se utilizan en los estudios cuantitativos. Reglas de las variables categóricas, ¿no? Son, primero, las categorías diferencian una forma de otra. Es importante que sean separadas, fácilmente identificadas, es decir, son excluyentes. El objeto de investigación, como por ejemplo personas, cosas, se clasifican aquí únicamente, pueden integrarse como en categoría. El ejemplo es, una persona puede ser gorda, flaca, mediana, alta, baja, ¿no? Pero no la suma de dos cosas o de dos categorías. Las categorías de una variable deben ser exhaustivas. Primero dijimos que deben ser excluyentes, es decir, separarles. Exhaustivas, estoy haciendo referencia a que deben incluir todas las posibles alternativas de variación en la variable. Ejemplo, la categoría estado civil. En el estado civil, ¿cuántas nomás variables pueden admitir? Puede ser, la variable estado civil puede ser casado, soltero, divorciado, viudo, separado, unión libre. Entonces son varias formas, ¿no?, de categorizar a esta variable que es estado civil. Vamos a variables categóricas, o sea, por categorías que estoy diciendo, ¿no? La categoría género, categoría fumar, categoría grupo sanguíneo, categoría religión, categoría nacionalidad. Es el resultado de la observación de cualidades o atributos. Ustedes recordarán que cuando nosotros estábamos en primer nivel y hablábamos sobre las etnias y decían que había una diferencia en las vestimentas, en el aspecto gastronómico, entonces todo eso se podía medir.
Y podemos identificarles y podemos ver las variaciones de los tipos de vestidos. Un vestido es lo que cubre una persona, pero cómo les diferencian y cómo les identifican es la variable importante que tenemos que nosotros reconocer. ¿Sí? Siguiendo con las variables categóricas. Las variables categóricas hablábamos que éramos las dicotómicas y policotómicas. Dicotómicas quiere decir dos, una sola respuesta. Puede ser hombre o mujer. Una de las dos puede ser día o noche, hombre o mujer, macho o hembra. ¿No? Las variables dicotómicas, como la que dijimos nosotros hace un momento del registro Estado Civil, dimos varias respuestas, ¿no es cierto? Como dijimos, divorciado, casado, soltero, viudo, unión libre o solo separado, ¿no es cierto? Entonces son policotómicas, que son varias respuestas que admite una variable, ¿ya? Vamos, entonces aquí vamos a ver una serie de ejemplos, ¿no? Según el número de valores que admiten dicotómicas, dos valores. Hablamos de sexo, masculino o femenino, si practica un deporte, sí o no. Créame que cuando hablamos de variables dicotómicas no es conveniente, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en el cuestionario que ustedes pongan al inicio, ¿no? El sexo, ¿es hombre o mujer? Para darnos cuenta si quienes responden, porque ustedes saben que las mujeres y los varones respondemos diferente. Entonces hay que saber qué responden las mujeres y qué responden los varones, ¿no? Hasta ahí las dicotómicas, no más, porque no se puede medir mucho cuando son respuestas dicotómicas. Entonces, por eso, eviten poner esas variables no categóricas dicotómicas, sino más bien policotómicas, ¿no? Politómicas, que son varias o tres respuestas, que es más fácil medir y también para la evaluación se hace mucho más interesante también y se puede acercar mucho mejor a su investigación. Es un poquito más rica su investigación en ese sentido. Según el tipo de medición que se pretende, pueden ser tanto continuas o cuantitativas, categóricas o cualitativas, ¿no? Cuando hablamos de continuas, el rendimiento, lo que le decía yo al compañero hace un rato, ¿no? Le dije, medir el rendimiento es continuas. Y cualitativas, eso son las cuantitativas en número, ¿no? Porque van números también. El rendimiento le podemos poner mucho, poco, ninguno. O podemos poner un rendimiento numérico, de 1 a 10. ¿Cuál es su rendimiento? En categorías cualitativas, que son nominales, profesión, tipo de profesión. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De estas variables categóricas. Resultado de una enfermedad puede ser, para poderle medir, recuperado, crónico o muerte. En cuanto a la severidad de la enfermedad, puede ser leve, moderado o severo. En cuanto al estado civil, aquí están solamente dos, ya vimos que son por lo menos 5, ¿no? Soltero, casado, divorciado, viudo, separado, unión libre, van más allá, son más dicotómicas, ¿no? No son dicotómicas, perdón. En cuanto al sexo, ahí sí son solamente dos, masculino o femenino. Estos son nominales, dicotómicas, una sola nominación. Observen que no se pone género, porque ya sabemos que al poner género debíamos poner los 48 géneros que existen, ¿no? Y van aumentando de acuerdo a las inclinaciones sexuales que tienen las personas. Una consulta, disculpe, Licen, una consulta. Por ejemplo, en esa de estado civil, usted dice que es policotómica, Sí. pero si nosotros le definimos a la pregunta, por ejemplo, usted saboreó un helado, ¿qué tal le pareció? ¿Rico o feo? O sea, solamente le estoy dando dos opciones, o sea, le puedo volver dicotómica, ¿no es cierto? Sí le puede, y no es conveniente, porque no le da una buena cobertura para hacer su investigación. Ya, en esa parte sí, pero por ejemplo, en preguntas para no, o sea, para tener un poco más de relevancia, se necesitaría, o sea, solamente que tener dos posibilidades, o sea, si es verdadero o la falsa. No, mi hijo, no, es todo lo contrario. Mientras más un abanico de respuestas tenga, usted tiene, es que no todos, no es solamente blanco y negro. Hay más posibilidades de respuestas. Mientras más posibilidades tenga de respuesta en la tabulación, es mucho mejor para saber dónde y cómo puedo responder en el momento que quiero dar la solución.
Porque solamente con decir sí o no, ustedes dicen, supóngase que la mayoría dice, ¿te sientes molesto con tal cosa? Todos dicen, sí. Entonces, todo el mundo dice, bueno, ya la solución es hacer algo con relación solamente a esta respuesta. Pero pues veamos, ¿por qué dijiste sí? Veamos las condiciones que sean el por qué dijo sí. Y pueden ustedes encontrar diversas, múltiples soluciones, no solamente con decir un sí. ¿Me explico? Sí, 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 ya le entendí ya de el Claro, por qué la variabilidad. Sí, sí. claro, es que ahí tiene mayor selección de respuestas para que usted pueda múltiples soluciones. ¿Entiende? Ya, sigamos. Entonces, variable continua que le decía también a Jorge, ¿no? Que decía, por ejemplo, el rendimiento continuo, es porque yo no puedo medir el rendimiento un solo día o solo 2 días. Tiene que ser periódico, ¿no es cierto? Tiene que ser continuo, cada semana, en un mes, cada 2 días, cada 3 días, cómo va generando y qué resultados va dando, ¿no? Aquí está como ejemplo la estatura de un niño, ¿no? De acuerdo a su desarrollo en cuanto a la edad, cuánto va midiendo, y si decimos que de pronto, de acuerdo a lo normal, no está creciendo de manera regular, hay algo que está mal, ¿dónde le podemos detectar? Entonces pensemos que puede ser genético, puede ser alimentación, falta de ejercicios, qué sé yo. Dese cuenta, o sea, hay muchas respuestas que deberían hacerse a esa pregunta, solamente pensando en el peso o en la estatura. Por eso no podemos decir solamente un simple número, ¿no? Y en una sola ocasión. Según la escala de medición, dice, la medición de una variable se refiere a su posibilidad de cuantificación y cualificación. Nominal, es nivel, solo permite clasificar de una manera nominal. Dicotómica, sexo. Nominal, policotómica, color de ojos. Puede ser cafés, verdes, celestes, amarillos, rojos, en fin, a cuadros. No, en cuanto a colores. Ordinal, permite clasificar además de ordenar, es decir, establecer una secuencia lógica que mide la intensidad del atributo. Pues, ordinal quiere decir orden, ¿no? De mayor a menor, de 1 el inferior, 10 el mayor. Así hasta más números podríamos hacer. Y también, según su naturaleza, las variables son cualitativas y cuantitativas. De esto conocen ustedes bastante. Las cualitativas, que hablamos de cualidades, y están nominales y ordinales. Cuanto a las cuantitativas, tenemos discreta y continuas de gasto, ¿no? Discreta categoría, edad, número, hijos, ¿no? Continuas, que vimos hace un momento también, ¿no? Se repite. Ahora, de acuerdo al uso, posiblemente para ustedes, algunos puede ser esto novedoso, que hay variables dependientes y variables independientes. Conozcamos a las que son independientes. Es la que antecede, origina o causa un problema, pudiendo ser una o varias dentro de un fenómeno de estudio. Se recomienda iniciar la formulación de la hipótesis con esta variable, que es la principal. Por ejemplo, fumar es una variable independiente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué más provoca el fumar? Cáncer, daño de los pulmones, respiración. Hay muchas cosas ahí que vamos a ver más adelante también con ese mismo ejemplo. Determina el comportamiento de otras variables. Son los factores susceptibles de explicar las variables dependientes. O sea, la independiente le da cabida a las dependientes, ¿no? Es la característica que puede medir por separado y que puede ser causa de otra variable dependiente. Ejemplo, como les estaba poniendo en su momento, la variable independiente es el fumar. Y la dependiente, todas las consecuencias que se pueden medir. Miren ustedes, en cuanto a las condiciones de un pulmón, puede ser bueno, malo, pésimo, regular, ¿no es cierto? Es otra variable el estado de los pulmones. Entonces, y parten la independiente, que es fumar, y la dependiente son todas las consecuencias que se van generando con eso. Acá hay otra variable independiente, que es el humo. La cantidad de humo que suelta una fábrica en una ciudad, pero esa cantidad de humo que puede medir qué produce en todos los que están alrededor de esa fábrica, ¿no es cierto? Ahí ya son variables dependientes de esta independiente, ¿sí? Entonces, hay otras variables dependientes, son efecto, logros,
producto de resultados que se obtendrán por el estímulo de la variable independiente. También puede ser una o varias. Factor observado y medido que para determinar el efecto de la variable independiente. Es el objeto de investigación. Se intenta explicar en función de otras variables. ¿No? A veces una variable se apoya de otra variable, como la que les acabamos de decir. Cuando se apoya una de otra, ahí podemos identificarle. A la que se apoya es la dependiente, la que no se apoya es la independiente, así de sencillo. Es la característica que se investiga y que siempre debe ser evaluada. Aquí tenemos otro, me gustaría que lo vean. Es la que el investigador, la variable de uso, es la variable que el investigador no puede modificar, pero se desea saber si influye sobre la variable dependiente, no es manipulable. Pensemos en el variable dolor. Usted no puede controlar el dolor, pero sí puede medir ese dolor. No le puede modificar, puede medirle, puede después, más adelante, de acuerdo a las condiciones, claro, disminuir, eso sí, ver ya con los aspectos medicinales, por supuesto. Variable de hipótesis, ejemplos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Variable independiente a mayor motivación intrínseca. Este es el donde dice, a mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo. Entonces, aquí tenemos dos variables. Una es la motivación y la otra es el ausentismo. La independiente es la motivación y la dependiente es el ausentismo. Donde dice, a mayor motivación, menos ausentismo. Si póngase, mientras más motivada está una persona en un trabajo, difícilmente va a abandonar el trabajo o va a renunciar o va a irse, ¿no es cierto? Es la variable motivación. O sea, sí, hay que tener a una gente motivada para que no se vaya. ¿Por qué? Porque si no les motivamos, simplemente se van. Entonces, la variable dependiente es el ausentismo. Espero haber explicado bien lo que acabo de decirles. Ahora, en cuanto al concepto, ¿no? De la manera conceptual, lo que se entiende. ¿Qué es el concepto? Establece la conceptualización terminológica manejada y practicada en la investigación de índole teórica, define el término variable con otros términos, son las definiciones de los libros, los conceptos. Ya van a decir por qué. Por ejemplo, la variable fumar. ¿Qué significa fumar? Consumir un cigarrillo, ¿no es cierto? Es el concepto de fumar. Consumir un cigarrillo, el tabaco, porque lo que se consume es el tabaco, la hierba, que se llama tabaco, ¿no? Entonces, vamos a definir la variable en cuanto al concepto y en cuanto a la parte operativa, en cuanto a la acción de esa variable. Entendamos el concepto de esa variable y después de la parte operativa de esa variable. Entonces, definición operacional. Especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable. Eso es en cuanto al enfoque cuantitativo. O recolectar datos o información respecto a esta. Este es el enfoque cualitativo. Definir las operaciones que permiten medir ese concepto o los indicadores observables por medio de los cuales se manifiesta ese concepto. Y hablamos de lo que es el concepto, no de fumar, o sea, a cómo se define a la variable. Entonces, nosotros tenemos, miren, vamos a operacionalizar ejemplo. La variable es comunicación interpersonal didáctica. Escuchen bien. La variable es esta, comunicación interpersonal didáctica. ¿Cuál es el concepto de esto? Entonces, el concepto de esa variable es este. Es el intercambio de información psicológica entre dos personas que desarrollan predicciones acerca del comportamiento del otro, basados en dicha información y establecen reglas para la interacción de ellos que ellos conocen. Ese es el concepto de comunicación interpersonal didáctica. El concepto de esto está aquí. La parte operativa de esta, o sea, como la acción de esta variable, dice así: conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador realiza para medir impresiones sensoriales, las cuales se indican en mayor o menor grado, adecuado, inadecuado y o presente o ausente. Vamos a ver en algunos cuadros los ejemplos para que con mayor claridad, ¿no? En cuanto a la parte conceptual, el concepto de una variable
y la parte operativa de esa variable, ¿no? Cuando ya la identificamos, por supuesto. La definición operacional de la variable temperatura. ¿Qué es la temperatura? O sea, la variable es temperatura. Vamos a dar el concepto de temperatura. Sería el término con las instrucciones cómo medir e interpretar la temperatura. ¿Ya? Dice la variable ingreso familiar. ¿Cuál es el concepto de ingreso familiar? Podría ser operacionalizada haciendo una pregunta sobre el ingreso personal a cada uno de los miembros de la familia y luego sumando las cantidades que cada uno indicó. Ya vamos a ver en los cuadros los ejemplos que estoy dando. Operacionalización de las variables. ¿Cómo le hacemos operativas a las variables? Implica el proceso de desagregación de las variables que contienen las hipótesis en dimensiones, en indicadores e índices. Esto para ustedes no puede ser extraño porque esto lo vimos cuando hablábamos nosotros de la organización del plan de investigación. ¿Se acuerdan? En las 25 diapositivas pusimos dimensiones, indicadores, índices, que son a dónde se dirige uno, para mejorarlas como referentes empíricos, los indicadores, los cuales permitirán su verificación y comprobación. Ya vamos a ver en el cuadro más clarito, ¿no? Para que no tengan no estén entendiendo. Ojo, operación de las variables. Luego vamos a los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Constituyen el conjunto de actividades o características propias de un concepto. Y hablamos lo que hablábamos del concepto. Ejemplo, si se habla de inteligencia, se puede decir que está compuesta por una serie de factores como la capacidad verbal, la capacidad de abstracción, de entender, de comprender, de explicar, de explorar. Estamos hablando de la variable inteligencia. Cada factor o dimensión puede ser medido a través de indicadores. Entonces, los indicadores son cómo se manifiestan, cómo se hacen visibles. Si no fuera por los indicadores, no les veríamos a las variables. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, fíjense, les voy a dar aquí, plantear y con esto vamos a terminar. Dice, la variable es el castigo. ¿Cuál es el concepto de castigo? Acá está, conceptualización. El concepto de castigo dice, pena física o psicológica que se impone a alguien. Ese es el concepto de la variable castigo. ¿Por qué? Vamos a ver qué tanto niños son o no son castigados. Vamos a ver las dimensiones. Existen castigos en dos dimensiones. Dimensión castigos físicos y dimensión castigos psicológicos. Es decir, hay dos dimensiones. Uno que se puede mostrar, el físico que puede ser en la piel, y otros castigos psicológicos que pueden ser en la mente, traumas psicológicos. No vamos a ver sus dimensiones porque no tengo aquí. Entonces, en los castigos físicos, ¿el indicador qué es? Las llagas de los latigazos, puntapiés, palazos, de los empujones, de las bofetadas, privación de comida, un baño de agua helada y otros. Esos son los indicadores físicos de este castigo. ¿Entienden? Entonces aquí podemos identificarles, aquí podemos reconocer a la variable castigo cuando ha sido ejecutado en un niño o una persona. La fuente son los niños. Los ítems son qué castigos corporales percibe un niño o recibe un niño de quienes le obligan a mendigar. Aquí está lo que vamos a medir. ¿Qué castigos corporales recibe el niño a quienes obligan a medir? Es el ítem que vamos a medir. Dice, ¿qué castigos psicológicos recibe un niño de quienes le obligan a mendigar? Entonces tenemos indicadores, regaños, insultos, amenazas, privación de la escuela, otros. ¿A quiénes? La fuente de donde podemos ver esos indicadores son los niños. Los niños. No, aquí está el ítem, la pregunta que nos estamos haciendo, la pregunta de investigación de esta variable y las instrucciones, ¿cómo podemos hacerla? En base al cuestionario de entrevista. Entonces, así se miden las variables. Acá hay otros ejemplos también a manera solamente de retórica, ¿no? Esto para ustedes es bastante común. Dice, variable edad gestional, perdón. Gestional, cuando una persona puede concebir, ¿no? La definición de edad gestional está aquí. Y la parte operativa de edad gestional está acá abajo. Entonces, son eso el concepto
y lo operativo. Toda variable tenemos que verle en su concepto y en su parte de acción, como vimos hace un momento. Dice edad gestacional. Se define como periodo que se inicia desde la fecha de la última menstruación hasta que se logra las 40 semanas. En cuanto a la edad gestacional en la parte operativa, es la edad gestacional, se puede medir según 3 categorías. Pretérmino hasta las 37 semanas, término desde 37 a 42 semanas y posttérmino más de 42 semanas. Esto para ustedes seguramente es bastante común, para mí un poquito raro, pero para ustedes no. Dice trabajo de parto. ¿Qué significa trabajo de parto? Ustedes aquí me podrían dar el concepto de trabajo de parto. ¿Cómo se operabiliza el parto? Entonces, el concepto de trabajo de parto dice que es el periodo que se extiende desde que la gestante presenta 2 centímetros de dilatación hasta la dilatación completa, que son 10 centímetros. Ese es el trabajo de parto, variable trabajo de parto. Vamos a medirle, ¿no? O al tacto, o con reglita, qué sé yo, ustedes sabrán cómo hacen eso. La operacionalización se puede dividir en las siguientes categorías. Trabajo de parto inicial está desde 2 centímetros a 3, entre 2 centímetros, a los 3 a 4 centímetros. El trabajo de parto establecido entre 6 y 7 centímetros. Trabajo de parto ya avanzado desde los 8 centímetros en adelante, que hasta los 10 que dicen que ya estamos. Entonces, estos son ejemplos que ustedes pueden ver. Entonces, ya vimos acá la parte variable en cuanto al concepto, a la definición conceptual, las dimensiones y acá cómo se puede medir en cuanto al indicador. Este es otro ejemplo más. Por ejemplo, la variable que dice accesibilidad a los servicios de salud. O sea, ¿qué tanto puede uno acceder a un centro de salud? Entonces, la definición conceptual es esa, la que acabo de decir en un momento. Mayor o menor posibilidad de tomar contacto con los servicios de salud para recibir asistencia. Entonces, para ustedes, una variable, ¿qué tanto accesible es ir a un centro de salud? Vamos a medir eso. La dimensión que son. Podemos medir en cuanto a la dimensión geográfica, accesibilidad geográfica. Vamos a lo económico, si hay o no hay el dinero suficiente para poder acceder a un centro de salud. Accesibilidad económica. Accesibilidad cultural, vamos a ver si la gente conoce, sabe o no sabe que pueden acceder a un centro de salud. Entonces vamos con la accesibilidad de servicios de salud en cuanto si es mayor o menor, en cuanto al asunto geográfico. ¿Qué tiempo? Vamos a la medición. Tiempo medido en horas y minutos que tarda una persona para trasladarse de su domicilio al centro de salud. Vamos a ver, o sea, qué tan asequible es que una persona entre a un centro de salud, qué tan lejos es, kilómetros. Imagínense que si viven por allá, por INTA, y allá si tienen o no tienen centro de salud a distancia corta para poder, o sea, aquí estamos midiendo la distancia que existe para la actividad de un centro de salud. Si de pronto decimos que, ¿saben qué? El centro de salud está lejísimos de una comunidad, entonces ya queremos que pueden salud, porque ya es un problema el no tener un acceso, ¿no? Geográficamente hablando, en cuanto a distancias, para que las personas vayan. En cuanto a la parte económica, si tienen o no tienen la cantidad de dinero, la capacidad adquisitiva para acceder a un centro de salud, entonces la dimensión operacional de los indicadores dice cantidad de dinero que gasta para recibir atención. O sea, ¿cuánto necesita? ¿Tiene o no tiene? Hablamos de accesibilidad. Y por último, en cuanto a la actividad cultural, son los conocimientos sobre la atención de este centro, si es buena o mala, alta o baja, ¿no? Entonces, yo no quiero marearles más, con esto vamos a terminar más ejemplos que los que he dado. No sé si ustedes necesitarán más ejemplos. Aquí tengo un par de ejemplos más. No, este es el último ya. El tiempo de pasar en familia o conflicto entre pareja. El tiempo, vamos a medir el tiempo que dedicamos a una familia. Es una variable el tiempo en una familia. ¿Qué es el concepto? ¿Qué es tiempo en una familia? Se hace mención a las actividades que la familia realiza con participación de todos los miembros. Eso es tiempo en familia. La definición operacional, realización de actividades con la presencia de todos los integrantes. ¿Qué no vamos a medir? El comer juntos, ir de compras, recrearse, reuniones sociales, etc. En cambio, otra variable que es
conflicto de pareja. ¿Qué es un conflicto? Cualquier discusión que tiene una pareja, ¿no? Que puede ser aspectos de peleas por los hijos, peleas por las amistades, aspectos sexuales, ¿no? La definición es peleas y discusiones de pareja. Entonces, con eso terminamos en cuanto a las variables. Me gustaría que, si es que me expliqué bien y se dieron cuenta con relación a las variables. Les voy a quitar la asistencia a toditos, solamente que 4 están en mi clase. Las demás están dormidas. Sin vergüenza, ya me abandonaron la clase. Quiero ver los rostros ahí. ¿Quiénes nomás? Ya, perfecto, presentes. Ya, muy bien, bandidos. ¿Por qué apagan las cámaras? ¿En qué como que les costara a ustedes? ¿Qué es eso? Ese es yo con los ojos hinchados, Para que no les vean que están dormidas y dormidos nada más. Es que el compañero John estaba preguntando y y provoca el sueño. Bueno. ¿Qué dijo Marco? Estamos, ya, todos pudieron comprender lo que son las variables. ¿Tienen algún problema con eso? Mucha variable, Damián. Ya, entonces, lo que es una variable para poder entenderle, espero que la explicación ha sido suficiente. De todas maneras, ustedes pueden repetirse, si no les quedó muy claro, repítase en la clase, está grabada y subida a su aula virtual. Pero, o sea, aquí